Las 10 de la mañana con 27 minutos, 10 con 27 minutos. Gracias, Isaí Sánchez. Hoy, como saben ustedes, el cumpleaños del Cabezón Martín de la Torre. Y a propósito, también es el cumpleaños de mi sobrina Rafaela Mendoza Estrada, Fafita. Claro, yo siempre la veo en las redes sociales, muy activa ella. Muy activa, le encanta el fútbol, le melexista. Y Pues. quiere mucho a su papá. Y que, claro, quiere mucho Debe de ser. a mi hermano, el abogado Eduardo Mendoza. Lo adora el papá. Sí, 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 sí. Ella siempre pone. Sí, Y sí. le encanta la política también. Y la aprecio mucho porque se parece a mi hija en esa forma de querer al papá. Así es su hijita. También. Qué lindo. Súper cariñoso. Sí, sí, bueno, las mujeres sí son así. Espectacular, hasta las lágrimas. Claro, claro, hasta las lágrimas. Sí, sí, lo veo que se emociona al Es cine. increíble. Claro. Sí. Vamos a ir con nuestro siguiente invitado, como decíamos, y siempre repetimos cuando lo invitamos al doctor Alfredo Negrete Talenti, que es un talento, y por eso tenemos el gusto de tenerlo. ¿Cómo le va, estimado Alfredo? Qué gusto saludarlos a ustedes, qué bonita oportunidad de verlos, saludarlos y compartir. Igualmente, el gusto es nuestro realmente. Cuéntenos, ¿cuál es su lectura a este momento, digamos? Estamos a 48 horas de las elecciones, de esta segunda vuelta electoral. Como ha sucedido en otras oportunidades, pero en esta con mayor agudeza, hay una situación de competencia muy estrecha. Es difícil arriesgar un pronóstico y lo más curioso, ese es el término que utilizo, es que estamos como pueblo ecuatoriano involucrados en esta decisión y vamos a elegir un gobierno de años y meses. O sea, nosotros somos una especie de víctima colectiva de este procedimiento que está muy mal traído de la muerte cruzada, que no nos ha aliviado, que más bien a la confusión que existía la ha agudizado. Estamos a pocas horas y el pueblo elegirá. Y lo fundamental cuando el pueblo va a elegir es que se respete inmaculadamente esa decisión. Y el respeto incluye, además de aceptar los resultados oficiales, porque no hay otros sino los oficiales, que nuestro compromiso se llene de tolerancia de frente a cualquier gobierno que se decida a un panorama nacional sumamente difícil. La herencia que resume, no digamos exactamente del gobierno anterior, del gobierno del presidente Lazo, no. Como Ecuador el que recibe, estructuralmente es muy difícil. Mire usted que estamos eligiendo, se utiliza el término que no sé si lo pronuncio bien, a dos outsiders que no corresponden a partidos políticos. Que Muy no bien la pronunciación. Perfecta. Perfecta la pronunciación. Usted me entusiasma para seguir la carrera de idiomas. De idiomas. Mire, ellos entran, se puede decir en un caso con un partido político, que más que partido político es un movimiento, en el otro caso entra como ciudadanos, han tenido una campaña que hay que reconocerla, han tenido altura, ha tenido sus propias asperezas y sus propias contradicciones y enfrentamientos. Es normal, es parte del juego de la democracia. La democracia no está llevada a tener siempre conciertos o acuerdos. Hay que competir y hay que competir por lo que uno cree y hay que respetar los resultados cuando estas competencias se someten al veredicto único de las urnas. Indudablemente, indudablemente. Las 10 con 32 minutos. Vamos con don Alcides Ezequiel Montilla. Doctor, saludándolo pues muy efusivamente, doctor Negrete. Pasemos a lo internacional porque también hay una gran preocupación por lo que está pasando
en este conflicto entre Israel y Palestina en la Franja de Gaza, hay una advertencia para que abandonen la Franja de Gaza, so pena de que vaya a haber un conflicto mayor al que ya está ocurriendo. Y ahí viene un gran problema que está pasando actualmente, esto de convertir a la comunicación en una herramienta de la guerra, o en otra palabra, convertir a la información en una parte de la guerra o la desinformación. Y le digo por qué. Hace poco presentaban lamentablemente escenas de niños degollados, que un grupo decía que era verdad y otro grupo decía que era mentira. O sea, tenemos también otra guerra, que es la guerra de la información. ¿Qué opinión tiene de todo lo que está pasando actualmente en ese lugar del mundo, doctor Negrete? Separemos las dos situaciones. Uno es el conflicto en sí mismo y otro es una cosa extremadamente grave que dice usted, que es la manipulación. Porque una cosa puede ser que en una campaña electoral como la que acabamos de terminar, campaña, exista manipulación porque puede responder a las diferentes estrategias. Pero cuando usted ya me habla de víctimas humanas, cuando usted ya me habla de niños salvajemente asesinados, estamos hablando de un drama espantoso que está ligado a la guerra. Si la guerra en sí misma ya es cruel, si la vamos a trasladar a la comunicación y a la comunicación contemporánea, que no es la de la Segunda Guerra Mundial ni épocas posteriores, es una comunicación sumamente frágil, sumamente manipulable y destinada estratégicamente a convencer lo que muchas veces no se convence en el campo de batalla. Entonces la situación que usted piensa es muy grave. Ahora, el escenario, tenemos que admitirlo. Gaza, la Franja de Gaza, es un capítulo de la historia universal que ya va a tener más de un siglo y que no se le ha solucionado ni por parte de sus vecinos islámicos, ni por parte del Estado de Israel, ni por parte de las potencias occidentales o potencias orientales. O sea, Gaza ha sido una franja con una intensa densidad humana como abandonada a la historia. Póngase a pensar nada más cómo han evolucionado las relaciones entre el Estado de Israel y los otros países islámicos, sea a raíz de los protocolos de Oslo, pero han avanzado, se han formalizado. En el momento, vamos a ponerlo 24 horas antes de que estalle la penetración de Gaza en las fuerzas israelitas, estaba por avanzar categóricamente una relación entre Arabia Saudita e Israel. Esos eran los términos de concordia, de acercamiento, de racionalización del sistema internacional. Pero siempre todos, y no excluyo a nadie dentro del planeta, nos hemos olvidado de la franja pobre, de los pobres palestinos que se encuentran en esa franja, que es pequeña, pero es una de las más pobladas densamente de la población mundial. Siempre estuvo pendiente. Y yo creo que ya es hora de que los habitantes del planeta sepamos que a lo mejor no podemos solucionar muchos de los problemas, pero no nos olvidemos que los problemas existen. Existían en Yugoslavia y fíjese al disolverse Yugoslavia todo el horror que pasó. Terrible, Existía, genocidio, brutal. sí, existía, para terminar en los ejemplos, antes del Pearl Harbor de la Segunda Guerra Mundial, una crisis petrolera entre el Japón y las provisiones occidentales, que terminó ese 7 de diciembre del 41. Entonces, no nos olvidemos, en cualquier parte de nuestra vida personal, familiar, humana, el olvidar es costoso, pero en materia internacional, el olvidar no es costoso, es peligrosísimo. Y nosotros como Ecuador sabemos, y como Perú también sabemos, que en parte... Parece que se congeló la señal, se congeló, ¿no? La señal de internet. Esperemos poderla retomar en un momento.
Estamos dialogando con el doctor Alfredo Negrete, que es director de la carrera de ciencias políticas, ¿no? Del Centro de Estudios Sociopolíticos de la Ecotec. De la Ecotec. Y hacía la referencia del tema de la comunicación de la información, porque yo tengo un amigo ecuatoriano que vive en Jerusalén y ayer estaba preocupado y lo llamé porque se decía que lo estaban atacando a Jerusalén. Yo lo llamo y me dicen, no, aquí no pasa nada, aquí estamos tranquilos nosotros. No había nada. Es un lugar sagrado, es un lugar venerado y aquí nadie se mete con nosotros. Y entonces está en este momento siendo cuestionado tantas redes sociales. Ya retomamos. Ahí estamos, ahí retomamos la señal. Sí, ahí estamos. Se congeló un poquito, doctor Alfredo Negrete. Encantado. Sigan ustedes, creo que ustedes tenían la... Estamos escuchándolo a propósito, doctor, del tema de la comunicación, ¿verdad? Sí. Le decía aquí al ingeniero Mendoza que yo tengo un amigo ecuatoriano que vive en Jerusalén y había escuchado temprano ayer de que estaban bombardeando Jerusalén y lo llamé preocupado y él me dijo, no, me dice, aquí no pasa nada en Jerusalén. Aquí estamos trabajando nosotros en otro sector de Israel, son los conflictos. Y entonces, ¿cuál es el problema, doctor? Porque ayer escuché también que hay un cuestionamiento a las distintas redes sociales, Facebook, X, que era anteriormente Twitter, TikTok, que están lanzando informaciones falsas de la guerra, de la intervención en la Franja de Gaza. Y esas son las informaciones de las cuales nos nutrimos nosotros, inclusive no solamente para informar a todos los televidentes, a los oyentes, a los radioescuchas, sino a los análisis propios de quienes estamos inmersos en esta actividad. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto tenemos nosotros que consumir este tipo de informaciones sin antes no ponerle muchísima atención para ver si es que lo que nos están comentando es real o no? Yo creo que es una gran oportunidad para desarrollar frente a la comunicación una reserva de dudas. Hay que buscar, hay que aprender desde la ciudadanía a cifrar, descifrar, a utilizar las categorías que siempre han existido en la lógica política de la posibilidad y de la probabilidad. Creamos lo probable, no lo posible. ¿Por qué? Porque en lo posible usted puede dar rienda suelta a todo, a la barbarie comunicacional, incluso que puede llegar a ser más nociva en la guerra como me la están contando ustedes, que es terrible el ejemplo de Jerusalén que han puesto. Busquemos la probabilidad, circunscribamos a la historia, circunscribamos a la geografía. Tenemos una situación extremadamente difícil y que corresponde, entre otros ámbitos, no solo a la política y a la estrategia, sino a la comunicación, que es cómo tenemos que informar, primero, la habilidad de inteligencia de los habitantes estratégicos de Gaza que lograron penetrar la inteligencia israelita, y tenemos que tener la mayor habilidad profesional para poder medir y evaluar esa reacción que por momentos parece descontrolada de parte de los israelitas que quieren vengar, no defenderse, quieren vengar el ultraje a su inteligencia. O a lo mejor tal ultraje no ha existido, pero así nos lo han dicho que existe. Y puede ser un telón de fondo que explique que Israel está bombardeando de una manera descontrolada situaciones que no corresponden al campo militar, sino que corresponden al caso civil. La historia sí es una maestra para varios casos y los ejemplos pueden ser válidos. Cuando nosotros sabemos, no es que somos testigos de una revancha, de una ira israelita por la penetración en sus servicios de inteligencia por parte de los pobres y miserables palestinos de Gaza, tenemos que recordar también
que esa ira o esa necesidad se dio en la historia, por ejemplo, con los bombardeos de Nagasaki y Hiroshima. Y algo que siempre olvidamos, el bombardeo de la ciudad alemana de Bremen en los actos finales de la Segunda Guerra Mundial por parte de la aviación inglesa. O sea, sabemos que los ingleses estaban respondiendo a los bombardeos que habían sufrido en Londres y las principales ciudades por la Fuerza Aérea Alemana. Pero se justificaba Bremen, se justificaban las víctimas civiles, y es lo que debemos tener, y que si algo nos dejó Yugoslavia es eso, por favor, el costo humano. Es una valoración que no la podemos dejar de un lado. Es tremendo. Esa es la gran verdad. Alfredo, el tiempo se nos vino encima. Yo quiero molestarlo y si es posible tener la posibilidad de comprometerlo para hablar el día lunes, post elección. Encantado de mi parte, con el mayor gusto. El lunes. Lunes, o sea, el lunes al otro usted día. me dice la hora. Puede ser a las 9 de la mañana, Sí. 9 de la mañana. Sí. Y si usted me es generoso, si me lo hace hacer aquí en la universidad, magnífico. Claro, claro. ¿Ya? No, cuente absolutamente conmigo, mi compromiso está hecho. Correcto. Muy bien, excelente, estimado Alfredo. Que tenga un buen fin de semana. Muy bien. Y estaremos, que esté muy bien, y estaremos atentos a lo que ocurra ese día y vamos a hablar de estos temas también como lo que está ocurriendo en Israel. Bueno, por suerte con el economista Alfredo Negrete se puede hablar de no solo la política nacional, sino geopolítica internacional. Así es que nos vamos a despedir.